En 1990, un grupo de pensadores judíos, místicos, rabinos, 8 delegados, fueron a Dharamsala, India, a visitar al Dalai Lama, quien quería saber cómo había sido la supervivencia espiritual del pueblo judío en el exilio. En este video vamos a ver de qué se trató ese viaje, qué coincidencias hay entre la espiritualidad budista, específicamente tibetana, con la Kabbalah, y las palabras exactas que dijo el Dalai Lama con respecto al misticismo judío. Quédate hasta el final de este video, suscríbete a mi canal Kabbalah Influencer y dale un toque a la campanita para enterarte de los próximos videos. El relato completo de esta experiencia, de esta vivencia, está en un libro que se llama The Jew in the Lotus de Roger Kamenetz, que fue también uno de los cronistas invitados para relatar este evento. Se trató específicamente de que el Dalai Lama tenía este interés muy personal de aprender cómo preservar su religión y la cultura tibetana en el exilio. La delegación que fue a Dharamsala representaba varias fuentes, varias corrientes dentro del judaísmo, y se trabajaron algunos temas muy puntuales. Estos fueron varios días en donde primero el grupo de judíos se reunió, se pusieron de acuerdo acerca de los conceptos que iban a ser explicados al Dalai Lama y efectivamente cómo responder ante esa pregunta que requiere de un conocimiento de historia y de misticismo y de religión, sobre todo judías, muy profundo. Entre los temas que se exploraron están cómo es la conexión entre el Tantra tibetano y las pocas enseñanzas conocidas de Kabbalah en ese momento. Recordemos que para 1990 la Kabbalah de ninguna manera tenía la difusión que tiene hoy en día, y esto es importante porque este es un evento que marcó un antes y un después en la difusión de la Kabbalah. Pero además se trató de encontrar cuáles eran las similitudes entre las prácticas meditativas de Vajrayana y la meditación judía. ¿Qué es la Vajrayana? Vajrayana es, dentro de la tradición budista, el tantra y un mantra o las palabras secretas que se transmiten de un lama o de un gurú a un discípulo. Esto incluye la práctica de mantras, dharanis, mudras, mandalas y la visualización de deidades y budas. Es decir, el trabajo fundamentó en el hecho de encontrar cosas similares entre el budismo tibetano y la Kabbalah, el budismo y el judaísmo, y sobre todo dentro de lo que es el aspecto místico, meditativo o oculto de estas dos disciplinas. Aquí hay un tema que debemos abordar porque para este momento, para 1990, había una enorme cantidad de judíos, sobre todo americanos, que habían abrazado el budismo, lo que se denominaban los jubus o yubus, es decir, judíos budistas. Estos eran judíos que, si bien no dejaban algunos aspectos de su religión, en donde practicaban algunos rituales como Shabbat, Rosh Hashanah, Pesach y demás, incorporaron algunos temas budistas, específicamente la meditación. Esto en algunos ámbitos, sobre todo en la ortodoxia, trajo mucha preocupación, sobre todo porque 10 años después, cerca del 30% de los judíos que vivían en la costa oeste de Estados Unidos habían abrazado el budismo. Esto implicaba un nivel de sincretismo que se sumaba a la asimilación que ya había existido. Y esto tiene un fundamento que es muy importante reconocer. El judaísmo durante siglos tuvo un exceso de intelectualidad que no permitía que aquello místico, aquellos rituales de elevación, aquellas meditaciones, todo el área de Netzach que complementa a Hod pudiera ser experimentado. Los judíos entonces empezaban a encontrar no solo respuestas, sino prácticas que les daban contenido a su búsqueda espiritual. En ese antes y después se empezaron a difundir los temas más específicos de Kabbalah
La ortodoxia reconoció que había un problema muy serio porque, claro, cuando el judío intelectual de gran nivel, estudiosos y demás, no encontraban no solo respuestas, sino contención dentro de su búsqueda espiritual, la iban a buscar en otras religiones. A partir de ese momento se empezó a abrir lo que es la Kabbalah, lo que es el misticismo judío, al principio tímidamente, con algunos problemas con el conservadurismo que no quería ceder, pero la ortodoxia, ante esta debacle, porque ya la población judía estaba siendo asimilada, decidió abrir lo que son los secretos, lo que era el hermetismo. De hecho, ningún judío tenía acceso no solo a los textos, sino a conocimientos un poco más esotéricos, de tal manera que, además del hasidismo, el judaísmo propiamente dicho decidió abrir esta oportunidad y entonces sí, muchos judíos que habían encontrado contención dentro del budismo volvieron al judaísmo, otros no. ¿Te gustan estos videos? ¿Querés que haga más? Favorece mi trabajo e involucrate dejando tu aporte en el corazoncito de aquí abajo que dice gracias. Va a ser importante aquí mencionar al rabino Zalman Schachter Shalomi, que era un rabino que oficiaba en distintos países desde lo que es la ortodoxia judía, desde el grupo ortodoxo Chabad, que cuando se dio cuenta de que estaba sucediendo esta migración de judíos hacia el budismo, inmediatamente decidió él incorporar prácticas dentro de lo que era su sinagoga, su servicio, y fundó lo que es el judaísmo renovador. El judaísmo renovador incluye algunas prácticas de meditación que hasta ese momento no se conocían, hoy en día sí se conocen, sí se practican, a pesar de que en el ámbito hispanoparlante hay muchas dificultades para tener esa incorporación de manera seria, de manera ritual, de manera de que el contenido sea aprovechado al máximo. ¿Cuáles son entonces las similitudes que podemos encontrar entre el budismo y el judaísmo? Esto, por supuesto, de manera general para este video. Esto requiere un estudio muy profundo que se están llevando a cabo, sobre todo dentro de lo que es el ámbito anglosajón. Hay muchos eruditos y judíos norteamericanos e israelíes que profundizan sobre estos temas. En primer lugar, lo que encontramos en común es lo que se denomina Debekut o la unión, es decir, el objetivo final es experimentar la unión o comunión con una fuente divina. Estos son objetivos en común dentro de lo que es la Kabbalah específicamente con sus prácticas, sus técnicas, su meditación, y el budismo, incluido obviamente el budismo tibetano. Para llegar a cierto nivel de trascendencia, cada sistema, el budismo y el judaísmo, habla de un alma individualizada con tres características que se fusionan en una divinidad. Esto es Nefesh, Ruach y Neshama. A través de prácticas meditativas profundas, el alma experimenta un influjo divino del infinito. Esto está relacionado con el Ein Sof, es decir, con aquella parte que nosotros no podemos captar, que está más allá, que trasciende nuestra temporalidad, que trasciende nuestra dualidad. Los Upanishad hindúes, el Shiva Samhita y el Zohar judío hablan de metodologías similares para lograr una experiencia mística. Aquí estamos hablando de la parte práctica, de la parte ritual. No estamos hablando del intelecto, no estamos hablando de las explicaciones de cómo Dios creó el mundo, es decir, de Maaseh Bereishit. Acá estamos hablando específicamente de Maaseh Merkabah, es decir, cómo producir esa elevación, cómo producir ese ascenso. El rabí Abraham Abulafia es considerado un cabalista yogi, ya que su obra Hayei Olam Abba y Sefer HaHeshek contienen respiraciones, visualizaciones, movimientos de cabeza y de manos,
mantras y bija mantras, que son reconocidas técnicas budistas anteriores a lo que podemos denominar Kabbalah y que podrían llegar a tener un punto en común con el misticismo judío previo a la Kabbalah neoplatónica. Además, tenemos en común las creencias metafísicas del ser y del no ser, es decir, son comparables en ambas tradiciones, el Ani y el Ein. La naturaleza cíclica de los universos y la transmigración de las almas son una teoría unificada del microcosmos y del macrocosmos. La evolución contextual del Vedanta, que también es budismo, y Kabbalah ha sido corroborada y encuentra apoyo en el discurso académico moderno. Tenemos puntos en común, por ejemplo, como el karma y el tikkun, el shunyata y el Ein Sof. Todas estas palabras que suenan como raras y que tienen puntos de coincidencia, se pueden experimentar, forman parte de lo que es la práctica, de lo que es los métodos meditativos que ahora sí ya están difundidos y practicados y transmitidos con detalles y que además podés experimentar a través de mi canal Kabbalah Influencer. En mi canal tengo la modalidad de meditador si te unís a la membresía mensual, en donde vas a poder acceder a diferentes meditaciones, entre las cuales vas a encontrar las meditaciones de Abulafia, las meditaciones relacionadas con el Ein y el Ani, que tienen puntos en común con esto que estamos hablando aquí. ¿Por qué los judíos se sentían cómodos con el ingreso al budismo? Es decir, ¿por qué tenían esta posibilidad sin sentir ninguna culpa y abrazando el budismo de manera muy profunda? De hecho, hay actores, hay reconocidos profesionales de todos los niveles, incluso rabinos, incluso religiosos, que han abrazado específicamente estas técnicas. Esto es así porque el budismo tiene una centralidad en lo que es el ateísmo, es decir, no existe un Dios, por lo menos en el sentido judaico de la palabra. Entonces era más fácil para aquellos que dudan o para aquellos que son agnósticos o ateos y que son de origen judío, adoptar el budismo sin sentir ninguna clase de culpa, sin que esto sea un cambio drástico en su visión espiritual y teológica específicamente del mundo. Y sumamos a esto de que no hay conflicto reconocido o no hay evidencia de ninguna clase de conflicto entre el budismo y el judaísmo. Otro asunto interesante también es que ambas religiones comparten un pasado de persecución y exilios, de tal manera que no sabemos si en el inconsciente colectivo, tanto del budismo como del judaísmo, estos puntos en común no tienen un peso muy específico, un peso especial. Esto forma parte de lo que se trabaja en lo que es el tikkun, es decir, estamos intentando reconocer, darnos cuenta, conocernos a nosotros mismos. Este trabajo específico lo puedes hacer a través de mi método de coaching con el árbol de la vida, que son 10 sesiones que trabaja cada una de las 10 sefirot, en donde vas a poder profundizar en cada cualidad, en cada virtud, en cada defecto, para conocerte a vos mismo. Aquí hay puntos que no solo deben ser reconocidos, sino trabajados, porque muchas veces no nos identificamos con la religión o el misticismo o la familia que nos toca nacer. Este también es un trabajo de profundo autoconocimiento y reconocimiento interior. De hecho, en un momento había tantos judíos practicando yoga y dentro del budismo que en vez de decirle Kundalini, se le decía Kundalinsky. Este tipo de bromas duró durante varias décadas porque, claro, a medida que se iban incorporando nuevos términos y los judíos iban interesándose por este tema del budismo, encontraban similitudes y de alguna manera, intentaban comparar una cosa con la otra. Debe quedar claro que una cosa es el budismo, otra cosa es la Kabbalah. Cuando estamos trabajando en la Kabbalah, trabajamos específicamente dentro de lo que es el contexto judío. Cuando trabajamos en budismo, trabajamos desde el contexto hindú, desde el contexto tibetano, de tal manera que
puede haber diferencias dentro de lo que son los arquetipos que residen en Jochma, lo cual no obsta para que exploremos qué es lo que nos sucede con cada uno de estos arquetipos. Si tú te sientes atraído y tienes ganas de hacer yoga o de hacer alguna práctica o algún ritual, te insto, te impulso a que lo hagas y veas cómo te sientes. La parte más importante va a ser que puedas retener en tu interior esta experiencia de autoconocimiento. Uno de los temas fundamentales y muy importantes que esta misión de 8 delegados tenía cuando fue a visitar al Dalai Lama tenía que ver con explicarle de manera concreta, de manera práctica, cómo hizo el pueblo judío para sobrevivir en el exilio, es decir, cuál fue la columna espiritual que mantuvo cohesionado al judaísmo a lo largo de tantos milenios de persecuciones y genocidios. Y uno de los temas fundamentales y que el Dalai Lama apreció muchísimo, y esto está relatado por él, luego vamos a ver sus palabras textuales, fue el hecho de que los rabinos y esta delegación le comentó acerca de la importancia del hogar. ¿Qué significa esto? Significa que al no tener una nación, al no tener un territorio propio, el hogar se convierte en el propio país. Y es en el hogar en donde se transmite la tradición. Es en el hogar en donde los rituales tienen contenido, en donde el servicio al Creador, no importa desde qué religión sea, tiene un sentido de comunión, tiene un sentido de profunda encuentro con el alma, profundo elevación. En el relato y la descripción de lo sucedido en estos días maravillosos que pasaron estos judíos junto con el Dalai Lama, se relata que Salman Schachter Shalomi, describe la Kabbalah y el esoterismo judío delante del Dalai Lama. Esto se refiere a la dimensión espiritual del judaísmo. Recordemos que la Kabbalah todavía no estaba difundida en ese momento. Y esto es un momento crucial porque el budismo tibetano es una tradición especialmente rica en esoterismo y los tibetanos sospechan que una religión que no sea igualmente esotérica podría llegar a ser superficial. Gran parte de la superposición entre nuestras tradiciones radica en el esoterismo y el Dalai Lama dijo que encontró que el judaísmo era mucho más sofisticado por esta razón de lo que había pensado, en gran parte como respuesta a las descripciones que le hizo el rabino Salman con respecto a ángeles, misterios, emanaciones divinas, niveles del ser y mundos u olamot. Este grupo luego fue a visitar el monasterio de Nechung, que es el hogar del oráculo del estado del Tíbet. El médium del oráculo, porque hay un médium en ese santuario, en ese templo, hay un médium que interpreta o que es el intermedio del oráculo, un monje budista sin pretensiones, relata el libro, describe sus experiencias de mediumnidad. Salman compara notas hablándole de profetas del antiguo Israel, de las visiones del libro de Daniel y de los pectorales místicos del sumo sacerdote, de lo cual tenés un video que te dejo aquí, y luego las descripciones que terminan siendo notablemente similares. También le preguntaron al Dalai Lama por qué razón había invitado a estos judíos para este rico e intenso diálogo, a lo que el Dalai Lama responde literalmente: creo que ambos somos pueblos elegidos. No tenemos exactamente la misma idea, pero los tibetanos creemos que somos elegidos por Avalokiteshvara, es decir, la encarnación de la compasión budista y la deidad protectora del Tíbet. Ustedes creen que son elegidos por el Creador, por Dios, entonces es casi la misma idea. Y hay otra razón, dice el Dalai Lama. Cuando nos convertimos en refugiados, sabíamos que la lucha no sería fácil, que tomará mucho tiempo y generaciones, y a menudo nos referíamos al pueblo judío de cómo mantuvieron su identidad y su fe a pesar de tantas dificultades y tanto sufrimiento.
Y cuando las condiciones externas estaban maduras, ustedes, los judíos, estaban listos para reconstruir su nación. Entonces, como ven, hay muchas cosas que aprender de nuestros hermanos y hermanas judíos. Pero, ¿qué es entonces lo que aprendieron los judíos de los budistas? Esta respuesta aparece cuando se le plantea al Dalai Lama la preocupación de que hay muchos judíos en el mundo entero que están abrazando el budismo, y esto dicho con total candor y transparencia, es decir, había una preocupación seria porque los judíos estaban yendo en masa al budismo o incorporando algunas costumbres budistas, y entonces qué mejor ocasión que preguntarle al Dalai Lama por qué cree que esto es así. Y la respuesta del Dalai Lama es: como resultado de nuestra reunión, para ser sincero, desarrollé mucho más respeto por el judaísmo porque encontré allí un alto nivel de sofisticación. Creo que es muy importante que estas enseñanzas, es decir, las enseñanzas místicas y esotéricas del judaísmo, estén disponibles para todos, especialmente para personas intelectuales. A veces hay un peligro en demasiado secreto, dice el Dalai Lama. A menudo, las personas calificadas son excluidas de la práctica, así que creo que lo mejor es ser flexible. De hecho, esto sigue sucediendo hasta hoy día en muchos ámbitos. Incluso siendo judío, si tú quieres acceder a una mikvah o si quieres acceder a un ritual un poco más elaborado, vas a tener una serie de cuestionamientos, una serie de miramientos que no necesariamente favorecen a que uno se sienta integrado dentro del judaísmo propiamente dicho. Sigue el Dalai Lama. He visto muchas similitudes entre su tradición y la nuestra. Si usted difunde estas enseñanzas, ¿por qué su gente querría irse al tantra budista? Usted tiene su propio tantra. Mucha de su gente tiene una inteligencia aguda y mentes muy creativas, y si no están personalmente satisfechos con lo que la religión les ofrece, entonces nadie podrá impedir que se vayan y tomen una nueva religión o una senda espiritual diferente. Proporcionarles el acceso a los materiales, a las enseñanzas espirituales. Si propones estos valores, entonces no hay razón para temer de que más judíos se vuelquen al budismo, dice el Dalai Lama. Recordemos que el budismo no es una religión evangelizadora. Pero si no ofreces estos valores, entonces tu gente no tiene motivos para aferrarse al judaísmo. Y es una tontería si desde la religión no puedes proporcionar satisfacción espiritual a los demás y pretendes que se aferren a ella. Esta es la realidad, concluyó el Dalai Lama. Pasados 30 años, ahora podés acceder a una enorme cantidad de cursos a través de mi página web kabalainfluencer.com. Tenés cursos de Maaseh Merkabah, de Maaseh Bereshit, cursos de teoría, cursos de práctica. Además, sabés que podés unirte a mi comunidad con una membresía en donde también podés acceder a las clases de estos cursos, además de las meditaciones que ya mencioné anteriormente. Soy Ruth Perkovics, la profe de Cábala. Nos vemos en el camino. Shalom.